Reinicio, la iglesia necesita un reinicio y nos estamos dando cuenta que necesitamos un reinicio. Decirle al que tenés al lado, de verdad que necesitamos un reinicio. ¿Sí? ¿Sí o no? Tal vez usted diga, no, estamos bien así como estamos. No, Dios quiere, una de las palabras que Dios nos habló es que tenemos que subir a un nuevo nivel. Amén. Y un nuevo nivel es olvidar un poquito lo aprendido y abrir mi corazón, ¿no es cierto?, para estirarme a lo nuevo que Dios quiere enseñarnos, ¿no es cierto? Y eso nuevo tiene que ver también con las formas en las cuales nosotros nos manejamos dentro de la iglesia. Tiene que ver con el protocolo, tiene que ver con el nivel que Dios quiere de la iglesia. Amén. Usted puede decir, no, pero para mí el nivel está bien, ¿no es cierto? Porque en mi país se hacía así y acá estamos mejor que en mi país o lo que sea. No se trata del país, se trata de lo que Dios dijo o quiere hacer con su iglesia. Amén. Recuerde que lo que es reino no tiene una bandera de ningún país, no tiene ninguna nacionalidad. Lo que es reino de Dios. Amén. Y Dios quiere bajar todo lo que es reino a nuestra vida para que nosotros podamos caminar de acuerdo a lo que Él quiere para este tiempo. Amén. Somos una iglesia multicultural. ¿Qué quiere decir? Que hay muchas culturas, pero nadie va a imponer la cultura de nadie. Al contrario, lo que tenemos que bajar es lo que Jesús predicó y es el reino de Dios a nuestra vida. Amén. ¿Sí? Hay gente que todavía le cuesta esto. Uno habla de renunciar a la cultura, ¿no es cierto? Y ya se manifiestan, ¿sí? Y empiezan ahí, bueno, acá no pasa, ¿no? Pero en otros lugares empiezan las murmuraciones, empieza un montón de cosas que ya usted lo tendría que tener superado a todo esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es algo que vamos a estar retrocediendo en esto, al contrario, vamos a seguir trabajando y vamos a seguir creciendo, porque yo quiero crecer, no sé usted, ¿sí? Yo quiero seguir hasta la estatura que Dios nos permita crecer, ¿sí? La Biblia dice hasta un varón perfecto, hasta la estatura, la medida de Jesucristo, ¿no es cierto? Y ese listón es grande, ¿sí? Así que vamos a trabajar ese nivel en el cual Dios quiere que trabajemos también. ¿Amén? ¿Amén o no? Ah, yo pensaba que se había ido ya. ¿Sí? Yo quiero que busque allí en Hechos, capítulo 2, versículo 43 en adelante. Hablamos de que reinicio es, ¿no es cierto?, retomar, recomenzar aquello que dejé de practicar. Reinicio también es comenzar a practicar aquello que nunca, ¿no es cierto?, nunca lo viví o lo practiqué, pero es el tiempo en que Dios me está mostrando de que tengo que meterme en ese río también. ¿Amén? ¿Sí o no? Hablábamos de que reinicio, a veces cuando se necesita un reinicio, cuando hablaba en el sentido informático, cuando tenemos el ordenador y vemos que se metió un virus, ¿no es cierto?, y te empieza a funcionar lento, ¿no es cierto?, el ordenador, o a veces está demasiado cargado, con mucha información y se ralentiza. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Hacer un reset, ¿no es cierto?, sin perder la información importante, ¿no es cierto? Y volver a iniciar. Y cuando volvemos a iniciar, vemos que se inicia con más fuerza, ¿no es cierto? Vemos que comienza a funcionar las cosas de otra manera e incluso comienzan a haber actualizaciones. ¿Qué quiere decir estas actualizaciones? A incorporar cosas nuevas, ¿no es cierto? Nueva digo en cuanto a revelación, pero que ya están escritas y establecidas en la palabra en cuanto al entorno o al ambiente cristiano. ¿Amén? ¿Sí o no? Por ejemplo, lo que hablaba recién con Evelyn. Yo, cuando llegué al Señor, imagínense, el año 87. Del año 87 hasta ahora,
No había WhatsApp, no había, ni siquiera había una pantalla de esta que, al contrario, los anuncios se daban y el que daba los anuncios, madre mía, un maestro, porque era claro, desafiaba a la gente, ¿no es cierto? Tenía un montón de particularidades que hoy lo resumimos en pasar ahí y que la gente mire, ¡ay, qué bueno, qué moderno! Y pusieron una tela ahí adelante, ¡uy, qué bárbaro! Lo que es la tecnología ahora, ¿no? Y yo no estaba acostumbrado a eso. En mis tiempos, y eso todavía no se ha perdido de moda, cuando alguien se quería poner de novio, tenía que hablar con el pastor, ¿sí? Y aquí eso sigue, pero algunos jóvenes tienen que reiniciarse en esa parte, ¿sí? ¿Me entienden o no? Ah, vale. ¿Por qué? Porque es una cuestión de orden también, ¿sí? Es una cuestión en la cual debemos de establecer cosas. Cuando llegué a la iglesia me acuerdo también qué es lo que me impartían desde el comienzo. Me impartían servir a Dios, me impartían amar la casa, me impartían participar en todo y participar de esa comunión también con mis hermanos, aunque recién les conocía. Amén. Fíjese allí en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 43 en adelante. Dice, la vida de los primeros cristianos. Fíjese cómo vivían los primeros cristianos. ¿Sí? Y dice, ¿qué había sucedido? Había pasado el día de Pentecostés, había descendido el Espíritu Santo, había comenzado un gran reinicio, el comienzo de la iglesia, ¿no es cierto? Como hoy en cierta manera tratamos de practicar. Amén. Nació la iglesia, no con un formato, habíamos hablado de que iglesia no es el edificio, iglesia somos cada uno de nosotros. ¿Sí? Por eso donde se reunían en las casas, las plazas, en diferentes lugares, se reunían y allí donde se reunían celebraban al Señor e incluso participaban de la cena del Señor también. Fíjese aquí lo que dice la palabra, versículo 43, y sobrevino temor a todas las personas y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído, diga conmigo, todos los que habían creído estaban separados, cada cual en sus asuntos, se veían solo el domingo. Fíjese, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Hay algo que tenemos en común todos, una común fe. ¿Sí? Jesús, allí el apóstol Pablo en Efesios habla y aclara una cosa, dice, hay una fe, hay un bautismo, hay un Espíritu Santo, hay un Jesús y Señor. ¿Por qué lo decía? Para derribar toda pared intermedia, todo aquello que estaba separando al pueblo de cuestiones que no tenían nada que ver con el Evangelio. ¿Me entiende lo que digo? ¿Sí? Una de las cosas que se puede levantar, por ejemplo, es la cultura personal. Ay, no, yo no me junto con, si no es argentino, yo no me voy a juntar. O solamente charlo, pero con los que realmente voy a tener comunión son solo con los argentinos. Mentira. Si tú practicas eso, ¿no es cierto? Ya no tienes ni idea de lo que Jesús quiso enseñar acerca del cuerpo. De que la iglesia es su cuerpo. Si tú dices, no, yo solo voy a relacionarme con la gente que es de Bolivia, porque son muy paisanos y soy... Vieron que a veces algunos salen así de acá. Y es más, uno habla de cultura y ya después hasta cuelgan fotos, es como que se le manifiesta todo lo contrario y todo cultura de su país. ¿No es cierto? Yo me río, porque no tiene nada que ver con el evangelio que Jesús quiere establecer. Y eso lo único que hace es dividir. ¿Sí? Y cuando estamos juntos, hay manifestación del poder de Dios. ¿Amén? ¿Sí o no? Pensamientos de banderas políticas.
¿no es cierto? Algunos dicen, no, es que a mí me gusta el socialismo, otro el PP, que te guste quien quiera, pero en Cristo abrazamos reino. Amén. ¿Me entiende lo que digo? Sí, aquí no, pero en Argentina muchos pastores se meten a favor de políticos y meten a toda la iglesia, ¿no es cierto?, a que participe con ese político, no es que, y es más, le incitan a que tiene que votar por ese político, ¿no es cierto? Eso es incorrecto. Amén, cada uno tiene la libertad de poder votar, pero hay algo que usted tiene que hacer, no se tiene que desenfocar, tiene que usted practicar lo que es reino. Amén. Y orar por los gobernantes. Orar al Señor por aquel que va a salir y gobernar. ¿Sí? Nosotros estamos todavía en ese tema. Todavía no tenemos, no sabemos quién va a gobernar. ¿Sí? Se acabó, no sé si alguno se enteró de eso. Ay, no, yo no, pastor, porque yo me entero, solo miro televisión de mi país. Otra barrera. Tenés que informarte qué es lo que está pasando acá. ¿Me entiendes lo que digo? Porque tú vives acá, ¿sí? Todo lo que acontece acá te va a afectar, ¿sí o no? Muy bien. Dice que tenían en común todas las cosas. Y aquí dice, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¿Cuántos están haciendo esto? ¿Ninguno? Ay, pastor, en el Nuevo Testamento no hay que diezmar, no, hay que venderlo todo y darlo al Señor. No, era de acuerdo a una necesidad en aquel tiempo, ¿sí? Dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Qué quiere decir? No había barreras intermedias. Es fácil comer con aquel que es paisano tuyo, pero con aquel que no es paisano tuyo, ¿no es cierto? Hay algunos que no saben ni qué hablar. Acá no pasa, pero en otros lugares es como que suceden estas cosas, ¿sí? Hablábamos un día, ¿con cuántos amigos tienen que no sea de tu país? Y algunos se sorprendieron porque no tenían ni uno, ¿sí? Durante la semana, ¿con cuánta gente fuera de tu país te relaciona que no sea el trabajo? Y ahí te vas a dar cuenta de lo que estás practicando. Y no estoy diciendo, ay, está el pastor en contra de determinado país. No, de todos. ¿Sí? Porque tenemos que practicar reino de Dios. Amén. Jesús, si hubiese querido que nosotros practiquemos una religión, seríamos todos judíos. Por eso lo que es reino no tiene una bandera, no tiene una nacionalidad. Y dice que perseveraban todos unánimes, ¿sí? Unánimes, ¿qué quiere decir? En un mismo sentir, una misma dirección, ¿no es cierto? En un mismo acuerdo, ¿sí? Cada día en el templo y partiendo el pan. ¿Qué quiere decir? Celebraban la cena del Señor, compartían el pan. Antiguamente la cena del Señor era sentarse y comer, ¿sí? Entonces compartían, comían juntos, dice, con alegría y sencillez de corazón, ¿sí? Vemos ahí en Corintios como el apóstol Pablo hace una recomendación, porque alguno, esto de la Santa Cena, diga conmigo, cuando uno se acostumbra, cuando se te hace rutina, aparecen las vivezas. Algunos adelantaban, se comían todo, ¿no es cierto? Y no dejaban para los que llegaban un poco más tarde. Y Pablo dice, si ustedes tienen hambre, coman en su casa y luego participen, porque era esto de participar era más bien de tener comunión los unos con los otros, no era de llenarse la barriga. ¿Me entiende lo que digo? ¿Sí? Acá no pasa, pero... Y dice que... y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Sí?
Y hay algo que quiero hablar en esta mañana. No es de la comunión, no es del acuerdo, pero hay algo que la iglesia debe de recuperar, ¿no es cierto? Primero la pasión, lo estaba diciendo la otra vez, la pasión por el evangelismo, ¿sí? La iglesia primitiva, ¿qué es lo que hacía? Todo el tiempo estaba evangelizando, todo el tiempo se estaba moviendo y predicando al Señor. Todo el tiempo dice que estaba la iglesia pensando en aquellos que no habían conocido a Jesús. Y es algo que debemos de recuperar, esa pasión, ¿sí? Veía en el diccionario la definición de pasión. Dice, es una emoción humana muy fuerte, comprendida, dice, normalmente como un sentimiento muy intenso, dice, de algún tipo, que se experimenta hacia una idea, una cosa o una persona. ¿Qué quiere decir? Es un sentimiento tan intenso, algo que te gobierna, diga conmigo, me gobierna, ¿sí? Al punto de yo terminar haciendo todo esto, ¿sí? Hay veces que miramos cuáles son nuestras motivaciones hoy por hoy. Y si yo te pregunto si tienes que enumerar tus motivaciones hoy por hoy, yo creo que evangelismo no está ni en la lista, ¿sí? Está tu trabajo, está tu casa, está tu bienestar, estará el coche, estará otro tipo de cosas, pero algunos no tienen ni registrado el salir a evangelizar, salvo que tenga una asignación o esté en un grupo que tenga que salir esa semana. ¿Sí o no? Pregúntale a tu hermano, ¿cómo estás de motivaciones? Hay algunos que se apasionan, ¿no es cierto?, por el fútbol. ¿A cuánto le gusta el fútbol? ¿Sí? Acá no, pero en otros lugares no van a la iglesia con tal de ir a ver un partido de fútbol. ¿Sí? Yo apunté, digo, a ver, si te regalan una entrada para ir a ver un Barça Madrid, y ese mismo día, a la misma hora, tenés que venir a la iglesia, ¿qué hacés? No diga nada. Esta cuestión de pasiones, en esta semana el Señor me visitó muy fuerte. Eran como las 2 de la mañana, el Señor me despierta y me empieza a hablar. Y hablar, y hablar, y hablar, y hablar, y hablar, y hablar. Y me empezó a hablar acerca de esto. Y me empezó a hablar acerca en esto somos todos cuerpo. Y cuando somos cuerpo es como que nos afecta a todos, ¿sí? Y empecé a entender algo que venimos hablando, que tenemos un techo espiritual. Un techo en el cual es el evangelismo, que no estamos practicando. Y yo le decía, Señor, ¿es solo eso? No, es otra cuestión todavía, mucho más fuerte. Y el Señor me hablaba de que nos falta recuperar en este tiempo y en este reinicio, recuperar la pasión por su presencia. Amén. Porque el común denominador de todos los hechos que sucedían aquí en el libro de los Hechos era gente apasionada por Dios, gente que dio su vida por el Señor, gente que hizo cosas increíbles movido por esa pasión en el Señor. El Señor me estaba hablando, me despertó, yo quería seguir durmiendo y el Señor me empezó vieron cuando viene toda una catarata de cosas y yo agarraba y me hacía loco, bueno, sí, ¿no es cierto? Y en un momento el Señor me dijo, levántate y escribe. Y me tuve que levantar y empecé a escribir todo lo que el Señor me hablaba. Y una de las cosas que el Señor me decía en este reinicio,
deben de recuperar la pasión. Y me acordaba de algo que una de las hijas de la profeta Verónica, la más chica, tiene síndrome de Down. Y cada vez que viene la madre, también fluye con profecía. Es como de una manera tan sencilla, ¿no es cierto? Y cada vez que viene de algún lugar, lo que le pregunta a la madre, dice, ¿fuiste a tal iglesia? Sí. Dice, ¿y cómo lo hiciste? ¿Con pasión o sin pasión? Y la profeta se reía. Y dice, ¿qué pregunta? Claro, no, yo siempre, dice, voy a enseñar y a predicar y lo hago apasionada, porque estoy convencida del mensaje que estoy dando, ¿no es cierto? Y eso me hacía acordar. También el Señor me dijo, me hizo acordar, me dice, hace unas reuniones atrás, que tuvimos un momento hermoso de la presencia de Dios. Y cuando yo te digo, veo que hay mucha presencia de Dios, cuando los niños comienzan a recibir. ¿Me entienden lo que digo? Y los chicos, muchos de los chicos que estuvieron acá, comenzaron a recibir presencia de Dios, palabra de Dios, ¿no es cierto? Y una fuerte impartición del Espíritu Santo. A mí me encantaría que eso se repitiera todas las reuniones. Pero ahí es donde viene el quid de la cuestión. No todos estamos apasionados como en ese momento. Nos apasionamos porque hay una palabra que nos motiva, ¿no es cierto? El mensaje fue algo tal vez motivacional o lo que sea y te motivó, te apasionó al punto de olvidarte del que tenías al lado, del que tenías enfrente y enfocarte en el Señor y empezar a buscar al punto, ¿no es cierto?, de que el que busca halla, dice la palabra. Y me hizo acordar de algo que yo estaba acá y estaba Darita al lado, ¿no es cierto?, la hija de Carlos y Joana. Vieron que ella está, y el Señor me decía, yo la veo siempre, ¿no? Y yo la veo que anda por todos lados, ella anda jugando, anda con sus de esto, por ahí se duerme y la ves en el cochecito del Benjamín y está ahí metida, no sé cómo, pero está metida ahí, la Dara durmiendo, ¿sí? Y dice, ella se apasiona por esto, pero el día que se apasiona por mi presencia, ella es genuina. Y me hizo ver eso. Luego me llevó a un momento cuando yo era maestro de escuela dominical. ¿Sí? Tráeme una silla. Y estaba enseñando en un barrio a 13 kilómetros lejos de mi ciudad. ¿Sí? Y en ese barrio yo me senté, barrio Colombini, para camino a donde la ciudad de donde es Analía. Y yo me senté y ese día yo luchaba mucho con el Señor, porque no quería ser maestro y menos de escuela dominical. ¿Sí? Y a ver quién me puede ayudar hoy. Vladi. No, bueno, es igual. ¿Cómo es? Arielito, ¿te animás o no? Vení. Y yo les hablaba acerca de la oración. Quédate aquí de pie. Le digo, si hoy tuviéramos la oportunidad, ¿no es cierto?, de ver al Señor. Y le decía, Dios está sentado en su trono. Imagínense que yo estoy como si estuviese Dios acá sentado, ¿no es cierto?, y ustedes están ahí. ¿Cómo o qué es lo que ustedes harían, ¿no es cierto?, en ese momento si vieran a Dios? ¿Y saben lo que uno hizo? Vení. Agarró vino, sentate acá. Y se sentó y me abrazó. Y yo digo, me quedé. Y Dios me empezó a ministrar. Después vino otro, ¿no es cierto? No voy a llamar a otro más, ¿no? Pero agarró y me abrazó. Y yo no entendía nada. Y me quedé mudo. Es más, me largué a llorar después. Después vino otro y se arrodilló delante mío. Te puedo asegurar que esa clase terminó de una manera impresionante. Gracias, Relito. Y Dios me llevó a ese momento. Fíjate lo que es la pasión de un niño.
El niño, ¿qué es lo que hace? Lo que siente su corazón. Y es totalmente transparente. Amén. Por eso hay veces tenemos que volver nosotros y ser como dijo Jesús, como esos niños. No comportarnos como niños, pero sí tener una actitud. Sabemos que Dios está cada vez que nos reunimos. Siempre decimos donde 2 o 3 están reunidos en su nombre, Dios está. Pero hay veces pareciese que no estuviera. Pareciese que no pasara nada. Pareciese que no sucede absolutamente nada. ¿Sí? Y una de las cosas que vi en este hecho, que no lo vi en ningún congreso, que no lo vi en ningún lugar espectacular, esa sencillez de venir y abrazar. Yo no sé lo que tú harías si vieras al Señor en su trono. Ay, yo, Señor. Algunos estarían, Señor, yo te alabo, te exalto, te esto, ¿no es cierto? Y tal vez algunos seríamos como estos niños, de correr y abrazarnos al cuello del Señor y besarlo. ¿Me entienden lo que digo? ¿Sí? ¿A dónde voy? Quiero que busquemos allí en San Juan, capítulo 4, versículos 23 y 24. ¿Sí? Pasaje muy conocido. Dice, mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¡Wow! Pero fíjese acá, y eso es lo que entendía. La palabra que dice espíritu, los que en espíritu, ¿no es cierto? Está en minúscula, no habla del Espíritu Santo, habla del espíritu humano, ¿sí? Y esto de la pasión tiene que ver con qué está lleno tu espíritu en este tiempo. ¿Con qué está llenando tu espíritu en este tiempo? ¿Sí? Hay veces que cantamos y vemos y nos ponemos románticos. Señor, abre los cielos, que tus cielos se abran hoy para que... ¡Ay! ¿No es cierto? ¿Cuándo los cielos se abrieron? Rápido, rápido. ¿Cuándo los cielos se abrieron? El día que Jesús se bautizó. ¿Qué pasó? El Padre habló, el Hijo estaba ahí, el Espíritu Santo descendió. Cuando los cielos se abren, el día de Pentecostés también, se abrieron los cielos, hubo un derramamiento del Espíritu Santo. ¿Sí? Hay veces que nosotros, al no entender, al no leer mucho de la palabra, no llenar nuestro espíritu de la palabra, a la hora de adorar, adoramos emocionalmente y no nos apasionamos porque nuestro espíritu no está lleno de esa palabra. No sé si me entiende. ¿Sí o no? Cuando usted comienza a cantar, yo en estos días, hace unas semanas atrás, hay un coro que me encantó, se llama La Tsunamita. ¿La saben o no? ¿Sí? Que ahí el estribillo dice, mi amado, yo soy la tsunamita que te digo vive aquí. ¿Sí o no? ¿A cuánto le gusta ese pasaje? ¿Sí o no? ¿Lo saben o no lo saben? A ver. ¿Cuántos dicen yo soy la tsunamita? Yo soy el tsunamito. No, pero no. Dice, mi amado, yo soy la tsunamita que te digo vive aquí. Mi amado, todo lo que ves lo he preparado para ti. ¿Sí? ¿De qué habla esto? ¿Alguien me puede decir en la Biblia de qué habla o de quién habla? Porque si no, no estás entendiendo nada de lo que estás adorando. No sé si me explico. ¿Sí o no?
¿De quién habla? Perdón, ¿la sulamita o la sunamita? Sunamita. ¿Sí? ¿Dónde está la sunamita? Hablan en lengua ahora, ¿no? Tengo cantar de los cantares. No, esa es la sulamita. ¿Sí? En esta madrugada el Señor me hizo entender esto. La sunamita es aquella que se encontró en el libro de Reyes, Segunda de Reyes, capítulo 4, ¿no es cierto? ¿Con quién? Con Eliseo. Una mujer que era de una buena posición. ¿Y qué es lo que hizo esta mujer? No es que adoraba o exaltaba a Eliseo. No, Eliseo representaba lo que es la presencia de Dios. ¿Sí? Y ella amaba la presencia de Dios. Era una apasionada de la presencia de Dios que habló con su marido y le dijo, vamos a preparar una habitación. Vamos a preparar una habitación para que cuando venga Eliseo, no dice que ella había quedado con Eliseo, le mandó un WhatsApp, ¿no es cierto? O cuando le venía y Eliseo no se paraba en cualquier lugar, ¿sí? Pero yo creo que Eliseo como profeta dio el corazón de esta tsunamita, ¿no es cierto? Un corazón que amaba la presencia de Dios. Igual que Obed-edom. ¿Saben quién es Obed-edom? ¿Sí? A ver de este lado. ¿Saben quién es Obed-edom? ¿Vieron por qué a veces no adoramos de la manera correcta? Porque estamos tan llenos de otras cosas más que de la presencia de Dios. Por eso Dios dice, yo estoy buscando verdaderos adoradores que adoren al Padre en espíritu y en verdad. Pero tu espíritu tiene que estar lleno de la presencia de Dios. Si tu espíritu está lleno de ideología, de humanismo, de lo que vos quieras, ¿no es cierto? Nunca vas a experimentar el nivel de adorar en el espíritu a Dios. Y adorar en el espíritu no es hablar en lenguas. Ay, yo hablo en lenguas, ya estoy adorando en el espíritu. No, es ese fluir que viene por el espíritu. Cuando tu espíritu está lleno, está saturado, ¿de qué? De palabra de Dios, de presencia de Dios. Cuando tú te preparas, y esto yo me acordaba los tiempos de antes, y algunos me decían, ay pastor, qué viejo que usted, pero los tiempos de antes, vos te levantabas, la reunión empezaba a las 10. A las 7 de la mañana y estabas adorando, orando al Señor, preparando tu corazón para tener un encuentro con el Señor. ¿Y sabés qué pasaba? Teníamos ese encuentro con el Señor. Amén. Hay veces Dios se movía, hay veces Dios no se movía como nosotros esperamos. Porque hay veces esperamos que, ay no, la gente se caiga, la gente reciba tal cosa o tal otra. Y Dios quiere ver nuestro espíritu lleno de su presencia. Lleno de su presencia. Fíjese, la tsunamita, Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 8 al 37. Habla de esta relación. Y el profeta, fíjate lo que hizo el profeta. Dios mismo estaba allí. Le dijo a Giezi, ¿qué podemos hacer por esta mujer? Porque vio la disposición, vio el amor, vio la pasión que esta mujer le estaba poniendo al tema. Y Giezi le dijo, no tiene hijo. Y la llamó y le dijo, ven, te voy a dar un hijo. Y ella, ¿qué respuesta le dijo? Fíjate vos, pero yo no te he pedido, no te he pedido nada. Lo estaba haciendo por esa pasión a Dios. Y cuando tú te apasionas por la presencia de Dios, aunque no pidas nada, Dios te va a conceder todas las añadiduras que tú estás esperando. Cuando buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, cuando te apasiona, te llenas tu espíritu de la presencia y de la palabra. Amén. Amén. Hay veces que no lees la palabra y eso es lo que el Señor me estaba enseñando.
En general, podemos decir, y yo también, porque soy cuerpo, no leemos la palabra. Y mientras no leamos la palabra, nuestro espíritu no se va a estar llenando de Dios. ¿Me entiende lo que digo o no? Fíjese, esta mujer, Dios le dio un hijo. Y después este hijo tuvo una situación y murió. ¿Qué es lo que hizo esta mujer? No dijo, bueno, se me murió, vamos a enterrarlo. Le dijo al marido, no lo toques, déjalo ahí en la habitación del profeta. No en cualquier habitación, en la habitación del profeta. Porque ella aún entendía, debe haber presencia de Dios ahí. ¿Y qué es lo que hizo? Se fue ella, no mandó al marido, fue ella y habló con Eliseo. Eliseo viene, y usted conoce esa historia, tremenda. Eliseo viene, se pone boca con boca, ¿no es cierto? Se tira como encima, ¿no es cierto? Y el final, ¿cuál fue? Resucita este varón. ¿Por qué? Porque Eliseo estaba lleno del poder de Dios, lleno de la palabra de Dios. Su espíritu estaba lleno. Dios había depositado en él poder, Dios había depositado en él unción, Dios había depositado en él amor, gozo, paz, todo lo que nosotros necesitamos. Amén. ¿Sabe que cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, lleno, tu espíritu humano está lleno de Dios, vas a impartir eso? ¿Me entiende lo que digo o no? Pero cuando te llenas de otras cosas, te quejas, murmuras, criticas. De la abundancia del corazón, de la abundancia de tu espíritu, habla tu boca. ¿De qué está lleno tu espíritu? Fíjese lo que es la bendición de Dios. Si usted sigue leyendo Segunda de Reyes, capítulo 8, el profeta le dice a esta misma tsunamita, dice, mira que va a venir juicio sobre esta tierra. ¿No es cierto? Yo más o menos se lo resumo, usted después lo lee ahí. Entonces dice, vete de acá, ¿no es cierto? Como para que Dios la atalayó, para que Dios la guardara. Decí conmigo, el que es un adorador, Dios lo guarda, Dios lo atalaya, Dios lo guía. Y dice que dejó todo y se fue a otra nación. Cuando pasó todo, ella vuelve, ¿no es cierto?, a ese lugar. Y sus posesiones ella lo había perdido. ¿Qué sucedió en ese momento? Ella va al rey. Dice, voy a tener una cita con el rey. Y cuando va, el rey estaba hablando con Giezi. Y el rey le estaba diciendo, contame, hablame de los milagros de Eliseo. Decí conmigo, cuando hay un adorador, la gente quiere aprender. La gente quiere saber. La gente quiere lo que esa persona tiene. Y Giezi comenzó a hablar de su testimonio y la ve a la tsunamita que viene y le dice, esa mujer es la que te estaba contando, a la cual el profeta Eliseo, a la cual Dios resucitó a su hijo. ¿Qué es lo que hizo el rey? Dice que le restituyó todo lo que había perdido. Decí conmigo, cuando sos un adorador, Dios no va a permitir que pierdas nada. Todo lo que el enemigo te roba, Dios te lo restituye al 1000 por 1000. Amén. Amén. Aleluya. Fíjese, una mujer apasionada, Obed-Edom. Usted conoce la historia de Obed-Edom. Venían trayendo el arca. Uno de los sacerdotes toca el arca, muere en ese momento. ¿No es cierto? Y David dice, wow, no voy a llevar muerte a la ciudad. Esto nos va a matar a todos. Y Obed-Edom dice, no dejen el arca acá. Yo quiero que la lleven a mi casa. Wow. Y la llevaron a su casa. Y él estuvo con esa presencia. El arca contenía la gloria, la Shekinah, la presencia de Dios.
Amén. Esa presencia que se establece y no se va. Hay presencias que recibimos ese toque y luego ya no sentimos más nada. Pero Dios quiere que venir y establecer su presencia en nosotros y en medio nuestro también. Amén. Pero ¿cómo? ¿Qué es lo que quiere ver Él en nosotros? Pasión. Que estoy apasionado. Una persona apasionada está enfocada en el Señor. Una persona apasionada está sintonizada con el Señor. Está orando todo el tiempo. No dice, ¿para qué el pastor está haciendo una oracioncita de 10 minutos todos los días? ¿Qué tontería es esto? ¿No es cierto? Métete en ese río. Métete en el río de los 40 días de ayuno y oración. Aprovecha estos 40 días para llenar tu espíritu de palabra, llenar tu espíritu de presencia de Dios, llenar tu espíritu de fe. Amén. Hace ayuno de TikTok como hicieron algunos jóvenes. Y me encantó eso. Algunos quitaron hasta la aplicación. Eso es veneno, te distrae todo el tiempo, hermano. De verdad. Ay, no, pero las redes sociales, disciplinate, porque eso te está gobernando. Todo el tiempo te está gobernando. Y te está llenando tu espíritu de basura. Ay, jaja, lo que hizo el gatito, lo que hizo el perrito, lo que hizo fulanito, lo que hizo... Déjate de tonterías. ¿O no te estás dando cuenta que eso te entretiene nada más y no produce nada en tu espíritu? ¿Saben lo que sucedía en mis tiempos? Y no por eso digo, mis tiempos. Leíamos la Biblia entera, por lo menos una vez al año. La Biblia entera. Cuando yo me convertí, en una semana leí toda la Biblia. ¿Cuánto hicieron eso alguna vez? Decirle al que tenés al lado, te falta pasión. ¿Viste? El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. El pueblo que conoce a su Dios hará grandes cosas. Pero si no conoces a Dios, si no conoces la palabra de Dios, por más que grites, por más que digas, por más que te pares, diablo, se te va a reír el diablo en la cara. ¿Me entienden lo que digo? Llénate de palabra. El diablo quiere llenarte de amargura, de tristeza, de rabia, de odio. Cosas que te quieren separar de la iglesia. Cosas que te quieren separar de hermanos de la iglesia, de tu familia. Cosas que te quieren separar de la presencia de Dios. Para que no solamente participes y no recibas nada. Porque cuando Dios toca, hay transformación. ¿Saben que estoy orando yo? Los chicos que vinieron de Argentina recibieron una impartición. Dios me lo confirmó eso. Pero ¿qué es lo que están haciendo con esa impartición? Bueno, están saliendo todos los días a predicar, creo, ¿no? ¿No? Yo pensaba que iban, como tienen coche y todo, van para un lado para otro a predicar la palabra de Dios. ¿Sí o no? No. ¿Recibieron las lenguas? Yo cuando recibí las lenguas, peor, era como gasolina. Y quería seguir predicando y seguir porque veía que mi espíritu se había llenado. Amén. Y necesitaba compartir la palabra de Dios. Eso aviva el fuego. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, aviva el fuego que hay en tu interior, que te fue dado por la imposición de mis manos, dice. Hubo una imposición, una impartición de parte del Espíritu Santo allí. ¿No es cierto? ¿Qué estás haciendo con eso? Hay un coro que dice, Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. ¿Cuántos conocen ese coro? Usted ya lo conoce ahora. ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando? Ay, llévame, Señor, vamos a pasear. No, está hablando de lo que es entrar en el templo de Dios.
de entrar a la presencia de Dios, al lugar santo, al lugar santísimo. Y cuando yo leo eso en la palabra y lo entiendo, cuando canto esta canción, se hace algo real, algo poderoso, sucede en mi interior. Porque estoy comenzando a adorar en espíritu y en verdad. Hay un fluir del espíritu que me lleva a un nivel más alto todavía. Amén. Amén. ¿Me entiende lo que digo? Dios quiere verdaderos adoradores, no falsos adoradores. Quiere gente auténtica, genuina. Quiere gente de un parecer. Elías le dijo al pueblo: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo vas a estar jugando con las redes y esto y aquello? ¿Hasta cuándo? Hay otro ¿hasta cuándo? Cuando Dios le dice a Samuel: ¿hasta cuándo vas a llorar por Saúl, al cual yo deseché? ¿Qué quiere decir esto? ¿Hasta cuándo vas a insistir por algo que Dios te dijo que no? Dios le dijo a Samuel: llena tu cuerno de aceite y ven que te voy a enviar. Llena tu cuerno de aceite. El aceite es símbolo del Espíritu Santo. Amén. Y ese cuerno representa nuestra vida. ¿Qué es lo que le dijo? Sé lleno del Espíritu Santo, Samuel, porque necesito enviarte para que lleves palabra y me elijas a un rey de esa casa. En esta mañana Dios te dice: yo necesito que llenes tu espíritu de ese aceite fresco, que llene tu espíritu de esa pasión por la presencia de Dios, que hagas un pacto con Dios y no de dinero, que hagas un pacto con Dios y le digas: Señor, un día te entregué mi vida, un día te dije, sé Señor de mi vida. Amén. Hay más cosas que quisiera hablar, pero quiero cerrar con este pasaje. Oseas, capítulo 2, versículo 14 en adelante. ¿Sí? Fíjate el nivel de relación que Dios quiere reiniciar en nuestra vida. ¿Sí? Solo el teclado nada más quiero. Amén. El resto del coro y todo eso se quedan abajo. Amén. Oseas capítulo 2, versículo 14 al 16. Alex, sube acá. ¿Sí? Fíjese lo que Dios habla acá. Dios dice en este reinicio: pero luego dice, volveré a conquistarla. ¿Sí? La iglesia es la amada del Señor. ¿Cuántos son iglesia? Son la amada de Dios. Sos importante para Dios. Pero luego dice, volveré a conquistarla. La llevaré al desierto y allí le hablaré tiernamente. Hay veces que Dios te lleva al desierto. El desierto no es malo. Dios en esos lugares te lleva. Una vez le pregunté, creo que aquí también lo hice: ¿cuántos se quieren ser guiados por el Espíritu Santo? ¿Sí o no? A ver, ¿cuánto? 1, 2, 3, el resto no. Ya tienen miedo de lo que le diga. Fíjate, Beatriz, primera reunión y quiere, ¿sí? Gloria a Dios. Amén. Guiado por el Espíritu. Dice la palabra que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Y quién le esperaba en el desierto? ¿Dios? El diablo. Ay, pastor, pero ¿cómo voy a ir a...? El diablo me está esperando. ¿Qué pasa acá? Hay veces Dios permite que el diablo te reciba. ¿Para qué? Para que se active el guerrero dentro tuyo. Hay veces Dios permite situaciones, enfermedades. ¿Para qué? Para que te llenes del poder de Dios. ¿Por qué? Porque Él te hizo más que vencedor. No eres cualquier cosa. Estás destinado a vencer. Amén. Si estás lleno del Espíritu. Amén o no. Gigi Ávila. ¿Conocen un predicador impresionante? ¿Saben qué él hizo? Y está ahí un libro escrito
¿no es cierto?, el ayuno del Señor. Y él cuenta en ese ayuno. Fíjate lo que él cuenta, está bien todo lo que sucedió. 40 días de ayuno y de oración. Y al día 40 él se levantó y comenzó a predicar. Tremendo milagro. Un hombre impresionante todo lo que Dios hizo a través de su vida. Pero él cuenta algo que a mí me llamó también la atención. Dice que en ese ayuno no lo recibió Dios. ¿Saben quién lo recibió primero? El diablo. Y dice que él, dice medio que le sorprendió esto. Está ayunando a Dios y se le presenta al diablo. Pero dice que él tomó autoridad, él lo cuenta, tomó autoridad y venció al enemigo. Por eso cuando se salió de ese ayuno, se activó su ministerio, se activaron todos los dones y no había quien le pudiera parar. Venían los demonios y en el nombre del Señor volaban los demonios. ¿Usted ve a Jesús gritar cuando libera a alguien? Nosotros gritamos, nos desesperamos. Es más, tratamos de sacarlo a patada al demonio, pero yo quiero en este reinicio que retomemos este modelo de iglesia, la iglesia de los hechos. Un modelo de iglesia apasionada por la presencia de Dios. Pero pastor, ahora está complicado. Se puede, hermano. Se puede. ¿Sí? Se puede. Fíjese lo que sigue diciendo en Osea. Dice, le devolveré sus viñedos y convertiré el valle de aflicción en puerta de esperanza. Fíjate la tsunamita, lo había perdido todo. Pero el que es adorador, luego el Señor le restituye todo. Porque es el amado. Es el amado. ¿Cuánto puedes decir es mi amado? ¿Estás enamorado del Señor? ¿Seguro? ¿Estás más enamorado que tu esposo? ¿Que tu esposa? ¿Verdad que por ahí se ponen celosos? Los chicos también. Hay algo que decía mi pastor. Antes de ponerte de novio, asegúrate de estar bien enamorado del Señor. Y yo no entendía. Sí, tengo que casarme con el Señor. No entendía eso. El Señor dice, porque cuando te enamoras de Él, Él pasa a ser tu esposo. Ese nivel de oración, ese nivel de intimidad, ese nivel de búsqueda, eso es lo que Dios quiere en este tiempo, que nos apasionemos. ¿A cuánto le gustó lo que Víctor decía acá? Yo que escuchaba los suspiros. Y otro decía, ay, ¿cuándo lo codiaban al otro? ¿Cuándo me vas a decir todas esas cosas? Pero qué lindo cuando se apasionó, cuando Víctor decía, cuando la vi, yo sabía que era para mí. ¡Wow! Menuda pasión. Qué lindo cuando un matrimonio tiene esa pasión, se nota. ¿Me entiende lo que digo? Y Dios quiere que nosotros recuperemos esa pasión. Sigue diciendo, allí se me entregará como lo hizo hace mucho tiempo, cuando era joven, cuando la liberé de su esclavitud en Egipto. ¡Wow! Y allí dice, se me entregará, se rendirá a mis pies. Va a ser como dije ahí de un niño, me va a abrazar, me va a besar. Me encanta lo que dice Cantare, dice que Cantare habla de la Sulamita, ¿no? Dice, ¿quién es esa que viene cabalgando junto a su amado? ¡Wow! Y yo me la imagino a esta abrazada con el pelo todo ¡wow! Cantar de los Cantares habla de Dios y la iglesia. Hoy, pero parece hasta un libro pornográfico en la forma que habla. Pero es un libro que habla de pasión, de una pasión que no la vas a entender si no te metes en la presencia de Dios, si no lees la palabra. Hoy tenemos 550,000 versiones de la palabra. Y la gente, y no digo de aquí, de todo el mundo, no lee la palabra. Por eso cada vez más se están desenfocando. Amén. Fíjese lo que dice.
Versículo 16. Al llegar ese día, dice el Señor, me llamarás Iji, dice la Reina Valera, que es esposo mío. Si está tu esposo ahí al lado, decirle, no te pongas celoso, yo te quiero. Pero una intercesora, una mujer que ama la presencia de Dios, te va a amar. ¿Sabes por qué? Porque dice la palabra del Señor, amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, toda tu mente, con todo tu corazón. Pero el segundo mandamiento dice que amarás a tu prójimo. Tu esposo es tu prójimo, tu próximo también. ¿Sí? Y cuando estás conectada con el amor de Dios, apasionada por Dios, ¿sabes lo que sucede? Eso le vas a impartir primeramente a todo tu núcleo familiar y luego a aquellos que te conocen. ¿Me entienden lo que digo? Dice, cuando llegue ese día, dice el Señor, me llamarás esposo mío en vez de mi Señor. Cuando le conocimos al Señor, yo te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Le conocimos como Señor. Le pedimos como Señor. Oramos como Señor. Pero cuando esa relación va madurando, ¿sí? Ya no va a ser más nuestro Señor, sino nuestro amado. Mi amado. Mi amado. Mi amado. Mi amado. ¿Puedes decir mi amado? Mi amado. Aleluya. Allí en Apocalipsis, Dios reprende a la iglesia y le dice, tengo contra ti. Fíjate lo que tenía contra esa iglesia. Tengo contra ti. Y algo que se ve que al amado le ha dolido profundamente. Tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. ¿Sí? Fíjense cuando estamos de novios. Vieron que hasta ahora le poníamos el ramo y usted le daba el ramo allí a su esposa. Ahora ya le enseñamos cómo funciona. Cómprele usted el ramo. Y demuéstrele así lo apasionado que está. Usted también a lo mejor en el matrimonio necesita reiniciarse y volver, no retroceder, volver a aquello que antes practicaba y ahora dejó de practicar. No, ahora ya nos conocemos. No, ahora ya la relación ha madurado. Claro, madurado. El otro está en una punta y el otro está acá. Está re dura, muy dura, re madura, más dura. Necesitamos volvernos a la presencia de Dios. Dice que los primeros creyentes alababan al Señor con sencillez de corazón. ¿Qué quiere decir? Apasionados. Dios busca verdaderos adoradores que adoren al Padre en espíritu y en verdad. Diga conmigo, voy a tomar el trabajo de recuperar mi tiempo de lectura y mi tiempo de oración. Amén. Porque es necesario conocer la palabra cada vez que nosotros vamos a la presencia de Dios. Qué lindo cuando Dios te ministra a través de un coro y vos decís, a ver, ¿de dónde salió este coro? Y te fijas en la palabra, ya ahí algo se establece en tu corazón. Y cuando comienzas a cantar esa canción, ya la cosa cambia. ¿Me entiendes lo que digo? ¿Por qué hoy en día hay muchos cantantes cristianos, pero pocos levitas? El levita es el que conoce la palabra de Dios y fluye en espíritu y en verdad. Los cantantes, la mayoría, y sin criticar esto, muchos han perdido la sensibilidad a la presencia de Dios. Yo he visto agendas de muchos grupos que son muy famosos ahora.
Ahora hay una industria cristiana. Pero, y creo que hablaba con alguno de los jóvenes, ¿en qué momento buscan a Dios? Si en una semana casi todos los días están viajando, tocando, ensayando, y hay una puesta en escena que tiene también. Oremos por ellos, para que ellos tengan encuentros con Dios y se vuelvan a Dios. Jesús Adrián Romero, fíjense lo que dijo hace poquito. Dice, suspendió giras, suspendió todo, porque emocionalmente no estaba bien. Alguno dice, fíjate lo que dijo. Es un acto de grandeza lo que hizo. Nadie reconoce su falta de palabra o su falta de oración. Y te digo hablando de pastores. Predicar un mensaje es sencillo. Pero ser un verdadero adorador que acompaña ese mensaje, eso es lo que marca la diferencia. Amén. Póngase de pie en esta mañana. Aleluya. Hay un coro que es viejo, pero no por viejo deja de ser importante. Y es un coro sencillo que dice, te amo. Y es todo lo que puedo decir. Te amo. Te adoro. Amén. Y que hoy Dios pueda decir, hoy es el día en que mi esposa se va a rendir a mis pies. Comienza a orar al Señor.